Lo que nos desconecta profundamente de nosotros mismos y de los demás es eso que llamamos estrés. Pero, ¿qué es estar estresado o estar estresada? Bueno, concretamente es sentir que las demandas externas han sobrepasado mi capacidad de atenderlas satisfactoriamente. Sentir que las demandas externas han sobrepasado mi capacidad de atenderlas satisfactoriamente. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de demandas externas? Estamos hablando de, por ejemplo, responsabilidad familiar, fechas de entrega, deadlines en el trabajo, o a lo mejor un nuevo trabajo, o una relación de pareja, o el no tener relación de pareja, o el tener dificultades en las relaciones, o quizá una enfermedad, o quizá problemas financieros. Demandas externas que sentimos que no podemos afrontar. Cuando decimos que esas demandas externas sobrepasan nuestra capacidad, es concretamente de lo que estamos hablando, es nuestra capacidad de funcionar bien. No solamente físicamente, sino funcionar bien, principalmente cognitiva o emocionalmente. Porque los problemas físicos aprendemos a gestionarlos a través del conocimiento o de las emociones. Pero cuando las demandas externas, por ejemplo, la falta de energía o una enfermedad, algo que nos está sucediendo físicamente, nos sobrepasa, el estrés viene porque sentimos que lo que está sobrepasada es nuestra capacidad de funcionar bien cognitiva o emocionalmente. Es decir, que no estamos teniendo recursos para gestionar lo que nos está sucediendo, recursos emocionales, recursos cognitivos. Que sobrepase nuestra capacidad también es cuando sentimos que todo sucede mucho más rápido de lo que podemos manejar o asumir. Cuando sentimos que las emociones o los sucesos, las actividades, el día a día, los razonamientos o las emociones de los demás suceden muy rápido y no podemos asumirlo. Sobrepasar, hemos dicho, nuestra capacidad de atender satisfactoriamente. ¿Pero qué significa esto de atender satisfactoriamente? Y aquí es donde empieza una posible solución. Porque según cómo nombremos, según el nombre que le demos a lo que nos pasa, vamos a poder dar o pedir una mejor o peor atención y solución a lo que nos sucede. Un ejemplo muy claro es que llamar ansiedad a lo que sentimos cuando sentimos que nos ha sobrepasado es un cajón desastre, porque llamamos ansiedad a cualquier emoción que sentimos que supone un pico. Sin embargo, si tú tienes ansiedad porque estás a punto de subir a un escenario en el que vas a hablar de algo importante, es muy distinto que si tienes ansiedad porque estás sobrepasando un duelo, una ruptura, una despedida de un trabajo, una bancarrota. No es lo mismo. A lo que llamas ansiedad por dolor no tiene que ver con lo que llamas ansiedad por emoción. Y ahí es vital que para atender satisfactoriamente lo que te sucede, aprendas a nombrarlo. Porque cuando aprendas a nombrarlo, dejarás de colocarlo en un cajón desastre, dejarás de colocarlo en un lugar donde no pertenece. Muchas veces, por ejemplo, llamamos ansiedad por comida, cuando en verdad se trata de necesidad de afecto, falta de autoestima, dolor por la soledad. No es ansiedad por la comida. Si tú le pones el nombre adecuado a lo que te está sucediendo, te darás cuenta que ese estrés, al tener un nombre, le puedes dar una atención adecuada y por tanto colocarle una solución. Hace muchos años se hizo un estudio en el que se descubrió
que cuando un grupo de jóvenes llamaba, en lugar de ansiedad, emoción, entusiasmo, al momento previo antes de salir a un escenario, empezaban a disfrutarlo más y sus picos emocionales, sudor en las manos, respiración entrecortada, dificultad para razonar, tenía que ver con un entusiasmo porque iban a salir a un escenario y no tenía que ver con un dolor por tener miedo o pánico escénico. Por tanto, empezaron a disfrutar muchísimo más de esa experiencia y a conectar de verdad consigo mismos y con los demás. Encuentra las palabras precisas a lo que te sucede. No te fíes de lo que tu mente te dice, o de lo que los demás te dicen, o de lo que la sociedad te dice, o de lo que te dice un diagnóstico médico, o psiquiátrico, o psicológico. Encuentra tú qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás sintiendo. Porque cuando utilices palabras adecuadas, y cuantas más palabras utilices, más sencillo va a ser para ti determinar con mayor claridad qué es lo que te está pasando, más te vas a dar la oportunidad de verdad mantenerte en conexión. Cuando encontramos las palabras precisas para lo que sentimos, contextualizando esas sensaciones. El ejemplo del contexto es el que te ponía antes, no es lo mismo llamar a ansiedad o pánico escénico a una sensación que en verdad es entusiasmo y emoción, porque voy a hacer algo que no suelo hacer y siento en el cuerpo sensaciones a las que no estoy acostumbrada, porque voy a hablar o cantar o delante de un público, cosa que no había hecho nunca antes. Al contextualizar lo que siento, voy a darme la oportunidad de mantenerme en una conexión verdadera. La manera más eficaz de ayudarte tú a ti a mantenerte en conexión contigo y con los demás es a través de tus propias palabras, es a través de encontrar esa sensación y colocarla en ese lugar que te va a permitir darle las soluciones y atenciones que tú necesitas en ese momento y en ese contexto.